Gloria a Dios, damos la bienvenida, hermanos, en este día hermoso que tenemos para adorar y alabar el nombre del Señor. Antes de entrar a la palabra de Dios esta mañana, quiero leer un salmo del Salmo 100, si trajo su Biblia esta mañana. Aquellos que nos están viendo en línea también les damos la bienvenida esta mañana. En el Salmo 100, en el versículo 4. Dice, entrad por sus puertas, las puertas de la presencia del Señor, está hablando, con acción de ¿qué? De gracias. Y por sus atrios, con alabanza, alabad y bendecid su nombre. En el versículo 2 nos dice que debemos de venir con alegría, entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando venimos delante de la presencia del Señor, es menester que nosotros entendamos que estamos acercándonos, ¿verdad?, a un Dios santo, digno de toda nuestra adoración. Puede decir amén. Toda nuestra adoración. Él es digno. Por tanto, el salmista dice, venid y dad gracias, venid con agradecimiento, ¿verdad? Servir al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Nosotros tenemos que reconocer que Dios ha hecho grandes cosas para nosotros, y por tanto debemos nosotros de ser agradecidos con Él. En nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro. En nuestro tiempo, ¿verdad? Procurando siempre cuando venimos a adorar al Señor, que no le demos a Él aquello que no le daríamos a nuestro patrón. Y es llegar tarde al trabajo. No lleguemos tarde a la adoración del Señor, hermano. Esta mañana quiero amonestarle. Lo que usted va a ofrecerle al Señor debe de ser de primera calidad, debe de ser lo mejor que tengo, no lo que me sobra o si tengo tiempo. Entonces voy a pedirles que cuando usted venga delante del Señor para adorar a Dios, venga con tiempo, venga con anticipación, venga esperando, Dios está aquí y venimos para adorar su nombre. Ese es nuestro tiempo, nuestro talento. Debemos de servir al Señor, que dice el versículo 2, con alegría. Debemos de servir al Señor porque Él es digno. Dios no me necesita a mí. Dios puede hacer la obra sin mí. Pero me da la oportunidad de que yo use los dones, el talento que Dios me ha dado para servirle a Él. Y como miembro de la iglesia, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de servir al Señor en la obra del Señor. Porque es lo que va a perdurar. Y luego, número 3, nuestro tesoro. Ser fiel en el apoyo a la obra del Señor. Muchas veces nosotros dejamos, ¿verdad?, el apoyo a la casa de Dios, al ministerio de la obra de la iglesia hasta lo último. Y por lo tanto, cuando vamos a darnos cuenta que ya no tenemos lo que teníamos al principio. Así que voy a animarle de que sea fiel en su ofrenda, en su diezmo a la obra para soportar y apoyar la obra del Señor. Ayer tuvimos la oportunidad de salir como grupo, como iglesia, al hospital Valley Baptist y fue un tiempo muy, muy glorioso. Pudimos adorar a Dios ahí en medio de aquellos que están haciendo su trabajo, cuidando a los niños principalmente. Fuimos a los adolescentes, había varios de ellos que estaban seriamente enfermos. Y vimos la presencia de Dios venir durante ese tiempo en la oración y aquellos padres que tanto apreciaron, ¿verdad?, la visita de alguien que los sábados quizás nadie, y menos en el día de Valentine's Day, ¿verdad? Quizás ellos pensaban, nadie va a venir, vamos a estar solos, pero el Señor nos llevó para ofrecerle a Él, ¿verdad?, nuestro servicio. Y en ofrecerle a servicio es orar por aquellos que tienen necesidad. Así que voy a animarle, sea fiel al Señor en su tiempo, su talento y su tesoro. Padre, gracias te damos por la vida que nos das este día. Sin esa vida, Señor, no tuviéramos ni tiempo, ni talento, ni tesoro. Pero te agradecemos, Señor, porque tú te has propuesto bendecir a tu pueblo. Pero nos has llamado, Señor, a servirte con alegría. A servirte, Señor, todos los días de nuestra vida con regocijo. Y Padre, te damos gracias porque al entrar esta mañana a tu presencia venimos para agradecerte. Dígaselo al Señor, te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho por mí y lo que aún estás haciendo en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a Juan capítulo
18, el Juan capítulo 18. Esta semana voy a terminar esta serie de extender el reino de Dios y le he titulado esta mañana el sermón para la alabanza de su gloria. Sabe que Jesús vino al mundo y nos dijo en Juan capítulo 18, aquí en el capítulo 18 de San Juan, que Él vino al mundo con un propósito. En Juan 18, verso 36, si ya lo encontró, voy a leer. Está Jesús aquí delante de Pilato y Pilato lo está, ¿verdad? Le está haciendo preguntas y Pilato le responde: entonces, ¿por qué te han entregado a los judíos, a mí, los sacerdotes? ¿Qué has hecho? Y respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Qué interesante, porque no le estaba preguntando aquí Pilato si él era rey. Le estaba diciendo: ¿por qué te han entregado a mí los principales sacerdotes? ¿Por qué tu misma nación te ha entregado? ¿Qué has hecho? Y Jesús como que responde a otra pregunta, pero no, Él está declarando la verdad para lo cual Él vino. Y dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Jesús aquí declara que su reino no es un reino terrenal. No tiene su origen, no tiene su poder, no tiene el origen de su autoridad en este mundo. Y por eso dijo aquí en el versículo 36, la última parte: mi reino no es de aquí, no es de terrenal, no recibe autoridad de aquí. Hace claro también aquí que Él tiene un reino. Note, mi reino dice, y lo dice 3 veces. En el verso 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Y luego por fin dice: pero mi reino no es de aquí. 3 veces reconoce que tiene reino porque lo identifica por la palabra mi reino, ¿verdad? Mi reino. Por esta causa, dijo en el versículo 37, por esta causa yo he nacido. Para esto vine a la tierra. ¿Para qué? Nos da aquí una indicación de que vino con propósito. Dijo en el versículo 37, para esto he venido. Y nos hacemos la pregunta: ¿para qué? Tiene un propósito por el cual el Señor lo mandó. Y dice: para dar testimonio a la verdad. Y Pilato le pregunta: ¿y qué es la verdad? O sea, él vive en medio de un mundo lleno de filosofía griega, donde todos están tratando de encontrar y acertar la verdad. Pero aquí está la verdad en persona delante de él, y él no lo reconoce. Vino para dar testimonio de la verdad de su reinado. Tú dices que sos rey, dijo, y para esto yo he venido. Lo has dicho correctamente. Entonces hemos estado hablando acerca de este reino de los cielos que Jesús ahora está reinando. En Primera de Pedro capítulo 1, vamos ahí. Este reino, vimos las semanas anteriores, es introducido por la predicación de un mensaje divino. Este reino es introducido a la gente por medio de la predicación del Evangelio de Dios. En Primera de Pedro 1, y es importante que nosotros lo entendamos porque se nos ha encargado a nosotros. Acuérdense que Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, yo te doy las llaves del reino de los cielos.
y él tenía la autoridad de cerrar y abrir. Entonces, en 1 de Pedro 1, verso 10, vemos este mismo Pedro a quien Jesús primeramente le había dado las llaves de este reino, escribiendo y diciendo: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Ves? Está refiriendo a la salvación que Cristo el Mesías iba a traer. Y dice en el versículo 11, escudriñando los profetas, dice, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? Pedro está escribiendo aquí de los profetas, escudriñaban, dice, la persona, ¿quién era? ¿Qué era el tiempo? ¿Se imagina usted como Isaías escribiendo el gran capítulo 53 de Isaías, donde él escribe del siervo que viene sufriendo, a quien Dios cargaría el pecado, ¿verdad?, del mundo? Sería un sacrificio. Dios lo pondría, ¿verdad?, a sufrimiento. Él llevaría el pecado de la humanidad. Y el profeta Isaías no sabía realmente quién era esa persona, simplemente que Dios lo inspiraba a escribir esto. Pero él dice ahí en esos escritos, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, dijo Pedro, y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, primero vendría el sufrimiento y luego vendría, dice, la gloria que este rey, que este Mesías en este reino traería. Vimos que el reino se atestigua, dice Pedro aquí, versículo 12, por medio del Espíritu Santo que es enviado del cielo. Note, a estos se les reveló que no para sí mismos, o sea, no para ellos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Ahora Pedro dice algo aquí muy importante para nosotros. En el versículo 11 dice que después del sufrimiento, después de ello vendrían las glorias que vendrían tras ello. Y luego inmediatamente menciona la venida del Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu Santo que Dios envió del cielo, dice, lo envió, ¿y para qué? Para anunciar el Evangelio que Dios tenía para todo el mundo. Nosotros hemos sido encargados con este Evangelio que al predicarlo nosotros, ¿verdad?, trae un efecto en el reino. ¿Y qué es? Que la gente que cree viene a experimentar la gloria del nuevo nacimiento. A veces nosotros pensamos que una persona convertirse en cristiano es como nada. Pero hermanos, nadie puede cambiar su propio corazón, solo Dios. Y cuando una persona se convierte a Cristo de un mundo de pecado, de la esclavitud del pecado, a seguir al Maestro, a Jesús, es un milagro de milagros, porque eso nadie lo puede hacer. Entonces la gloria que vendría en la predicación del Evangelio, abrir el reino a aquellos que no conocían, era el Espíritu Santo que traería esta regeneración, este nuevo nacimiento, sin el cual Jesús nos dice aquí en Juan capítulo 3 y el versículo 3, nadie puede entrar al reino sin este nuevo nacimiento. Y acuérdense que esa es una obra de Dios. Vemos aquí en Juan 3 que se le acercó este hombre llamado Nicodemo, un principal maestro entre los judíos. Dice, Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ve, este era el efecto de la predicación del reino de los cielos a gente que estaba fuera de ese reino, y la gloria que vendría después de que Jesús fue a la cruz era primeramente que en el Evangelio vendría el anuncio de que hay una libertad, hay una vida nueva, hay un poder que ahora nos saca del imperio de las tinieblas y nos pone en otro reino.
Y Jesús le dice a Nicodemo aquí en el capítulo 3, cuando Nicodemo le dice en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ve pensando totalmente en lo natural. ¿Cómo es que puede, qué tiene que ver este nacer de nuevo? Usted le pregunta a alguien aquí hoy que se ha nacido de nuevo y no sabe lo que está hablando. No sabe. ¿Por qué? Porque no se le ha quizá revelado, no se le ha enseñado. Y Jesús muy claramente nos dice aquí que sin este nuevo nacimiento nadie puede ver el reino. Nadie puede entender el reino, nadie puede entrar en el reino. Versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vea, entonces hay ese requisito. Nadie puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién nos puede abrir la puerta? Solamente la predicación del Evangelio. Muchos de nosotros que estamos aquí ya pertenecemos a Cristo porque alguien nos predicó el mensaje y lo creímos. Alguien nos habló de Cristo y nosotros lo creímos, nos arrepentimos y lo seguimos a Él. Ese nuevo nacimiento es uno que viene por medio del Espíritu y del agua, dice, o sea, del lavamiento. Ya vimos que Pablo le dijo a Tito, esta regeneración viene por el lavamiento y la renovación del Espíritu Santo. Jesús dice en el versículo 6, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ve, solamente lo que nace del Espíritu es o tiene vida espiritual. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, es una obra milagrosa, es una obra misteriosa, como el viento que sopla. Nadie sabe de dónde viene y a dónde va, se revierte, va por un lado y luego se revierte para otro lado. Y Jesús nos dice que este nacimiento es como un misterio de el viento. Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le responde y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Note que la condenación del mundo es que aman las tinieblas, ¿ve? Más que la luz. Sus obras son malas. Esa condición de amar el mundo, de amar las tinieblas, es una realidad en toda persona que es humana, que vive sobre la tierra, hasta que viene a Cristo. Por eso nadie puede liberarse del amor al mundo, del amor a las tinieblas, del amor a la maldad, sin este nuevo nacimiento. Y por eso es importante que nosotros compartamos el Evangelio, que es el mensaje tan sencillo de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha hecho disponible para todo aquel que puede creer en Jesucristo. Y solamente Jesús puede liberarnos de la condenación eterna. Solamente Él puede sacarnos de las tinieblas que nos tiene atrapados, que nos tiene encerrados. Si tú este día estás atrapado por el pecado, nada que puedas hacer puede liberarte. Solamente Cristo puede liberarnos. Y sigue diciendo ahí en el versículo 20,
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué los hombres corren de la luz? ¿Por qué es que corren de la verdad? ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que sus obras son malas, son reprendidas por la verdad. Y luego en el versículo 21, el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. O son hechas nuestras obras en Dios, o son hechas nuestras obras, ¿verdad?, en la maldad. Y Jesús vino para liberarnos de todo esto a través de este nuevo nacimiento. Esta es la gloria que Dios trajo como resultado del sacrificio, el sufrimiento que Jesús pasó. Por eso Pedro dijo, ellos anunciaron que después del sufrimiento las glorias que van a seguir vendrán. Y ahora les es anunciado el Evangelio con el Espíritu Santo enviado del cielo. El Espíritu Santo tiene una importancia en el Evangelio. Predicamos la palabra, pero necesitamos el Espíritu de Dios, porque Él es el único que puede tomar esa palabra y afectar el corazón de aquel que es prisionero del pecado. Yo quisiera que fuera conmigo al libro de Efesios, el capítulo 3, la epístola de Pablo a la iglesia en Éfeso, donde él habla de este misterio, el cual leímos en Primera de Pedro, que los los profetas, ellos indagaban de qué significado tenía esas profecías que ellos estaban haciendo. No sabían, ellos escribían como el Espíritu de Dios les daba a escribir, pero Dios a través de esos escritos, en la inspiración de su Espíritu, Él estaba preparando este mensaje para revelarlo en su tiempo. Y aquí en Efesios capítulo 3, vamos a empezar a leer el versículo 1 en adelante. Pablo habla de este misterio revelado por el Espíritu. Note, en el capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿A quién les está escribiendo? A los gentiles, aquellos que estaban fuera del pacto, acuérdense, pero que ahora habían aceptado a Cristo. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y quiero que sigamos aquí con el entendimiento, que el Espíritu de Dios nos dé entendimiento y revelación. Pablo dijo, yo quiero que ustedes entiendan la administración de la gracia que Dios me ha dado. Y luego les dice, Dios me reveló esto, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora, Pablo no estaba exaltándose como algo especial, sino que él estaba declarando a la iglesia, esto es lo que Dios me reveló. Y digo que él no se estaba exaltando porque él pagó un gran precio por revelar eso. Él pagó un gran precio entre sus hermanos conforme a la carne, los judíos, la nación, pero también él pagó un gran precio por llevar esto a los gentiles que no conocían al Dios verdadero. Así que no está jactándose en que él tenía algo más y es que ellos no conocían. No, dijo, esto me lo reveló Dios para ustedes, para que ustedes, los gentiles, lo conocieran y lo entendieran. Y dice, mi conocimiento en el misterio de Cristo, verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Note, les voy a revelar lo que Dios me reveló a mí y que esto no fue revelado o dado a conocer a los hijos de los hombres. O sea, eso es algo nuevo que Dios está revelando. No porque no se había hablado en el Antiguo Testamento, sino que no se había revelado en la plenitud que ahora Dios lo revela. Y dice que no se reveló, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu.
del Espíritu Santo. Él les va a revelar, como dijo Pedro, las glorias que vendrán después del sufrimiento de Jesucristo, como resultado de lo que Cristo hizo por nosotros. Dice que los gentiles, ¿cuál es el misterio? Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes, de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio trae la revelación, dijo, de que ahora no nada más los judíos, sino los gentiles, ustedes, Dios me ha revelado esto, ustedes van a participar, son partícipes del mismo cuerpo, de la promesa en Cristo que Él ha traído a través del Evangelio. Verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ve, aquellas son las glorias que iban a seguir el sufrimiento. Cristo iba a traer algo para nosotros. No solamente Pablo dice, nosotros como judíos, pero ustedes gentiles. Y luego dice, versículo 9, y para declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora Pablo habla del misterio de Cristo revelado por el Espíritu. Dice ahí en el versículo 5, el Espíritu reveló esto a sus apóstoles, él incluyéndose, y a los profetas. El Espíritu Santo ha traído esta verdad para que la conozcamos. Y note lo que dice en el versículo 8, este misterio es que los gentiles compartirían las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Usted puede sustituir la palabra Cristo con el Mesías, con el ungido. Y acuérdense que el Mesías era anunciado ¿para quién? Para el pueblo judío. Dios les iba a enviar a ellos el Mesías, el ungido. Pero aquí Pablo dice ahora, Dios ha revelado, y esto estaba escondido, ahorita vamos a ver esto en Dios, esto es algo no revelado antes, pero ahora está revelado, que los gentiles van a disfrutar, note, las inescrutables riquezas del Mesías. ¿Qué Mesías? El Mesías que iba a venir al pueblo de Israel. Van a ustedes a compartir las riquezas de aquel Mesías. Y quizás los judíos se preguntaban, ¿qué? No, el Mesías viene para el pueblo de Israel. Él viene para Jacob, para socorrer al pueblo antiguo. Pero aquí Dios de repente revela por medio del Espíritu, el apóstol Pablo, que Dios tenía en mente no solamente el pueblo judío, sino a los gentiles. Iban a compartir las riquezas inescrutables de su Hijo, el Mesías, el Cristo que Él había enviado. El versículo 9 nos dice que los gentiles también iban a participar de este misterio. Dice ahí en el versículo 9, escondido en Dios. Escondido en Dios. O sea que aunque Dios había enviado los profetas que indagaban de qué se trataba todo esto acerca de la salvación, dice que Dios había escondido este misterio en Él. Él lo había encubierto, como dijo Pablo, como ahora ha sido revelado a los apóstoles. Esto era algo que estaba escondido en Dios, este misterio. Y luego en el versículo 10 nos dice también que los gentiles que componen parte de la iglesia iban a participar de la multiforme, que dice ahí, sabiduría, versículo 10, la multiforme sabiduría de Dios.
se iba a dar a conocer ahora por medio de la iglesia. Note, nosotros vamos a participar de esta sabiduría multiforme en el ámbito espiritual. Dice, cuando habla de los lugares celestiales, está hablando de un lugar real, como ya les dije. Pablo usa esa expresión para decirnos en el mundo espiritual. Ahí está esta realidad. La multiforme sabiduría de Dios ahora es dada a conocer en el mundo espiritual. ¿Por quién? Por la iglesia, a quien se le ha revelado esta verdad de Jesucristo. Y luego en el versículo 11 nos dice que este misterio revelado, que es Cristo, y entre los gentiles y judíos participarían de las riquezas de él, era eterno en propósito. Note el versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Lo cumplió en Cristo, este propósito que él tenía, un propósito eterno. Lo que Dios revela a través del apóstol Pablo aquí no era algo que Dios pensó después que el hombre cayó y dijo, a ver, yo creo que ahora voy a tener que cambiar lo que tengo que hacer porque, ¿verdad?, falló el hombre. No, Dios no hizo planes porque el hombre falló. Dios dice que tuvo un propósito eterno, un propósito, ¿verdad?, que él hizo en la eternidad, en donde él existe solamente, ¿verdad? Y dice que él planeó esto desde el principio. Y esto nos debe de dar a nosotros un gran gozo. ¿Por qué? Porque me incluyó a mí. Fíjese, Dios hizo un plan eterno y él pensó de mí, él pensó de ti si estás en Cristo esta mañana. Y luego en el capítulo 1, vamos a regresar ahí, quiero leer varias de estas cosas que Pablo escribe aquí a la iglesia en Éfeso, porque es tan sumamente importante. Dios providenció nuestra salvación. En Efesios capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ve, está Pablo bendiciendo al Señor, instando a la iglesia a que bendijamos al Señor. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Otra vez usa esa expresión, en los lugares celestiales, en el mundo espiritual. Ve, en el mundo real del Espíritu. Ahí Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿No le da gracias a Dios que tiene esa bendición? Dice, por medio de Cristo. ¿Y qué dice que es esa bendición? Bueno, parte de ello es que nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo. Ve, no era un propósito que Dios dijo, bueno, ahora voy a cambiar esto porque las situaciones han cambiado. No, Dios nunca hace su plan basado en lo que nosotros hacemos. Dios nunca hace su plan ni su propósito conforme a una reacción porque el hombre actuó de una manera quizás que él no esperaba, porque Dios lo sabe todo. Y dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ve, estas son las glorias que vendrían después del sufrimiento de Cristo, que nosotros nunca podíamos alcanzar sin Él. Y dice, a través de ese misterio que Él ha revelado, nos ha revelado que Él nos escogió, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, ¿de qué? De su voluntad. Mire, Dios nos salvó, nos escogió, nos predestinó para ser sus hijos, porque a Él le ha placido hacerlo. Fue su voluntad que determinó eso. Y luego en el versículo 6 dice, y lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Note, en el amado. Y aquí sale una verdad muy importante. Por medio de la gracia, a la cual dice, nosotros debemos ¿de qué? Alabar a Dios. ¿Para qué me escogió Dios? ¿Para qué me salvó? ¿Para qué me reveló Él este lugar que Él preparó para mí para ser su hijo? Para que yo, conociendo eso,
alabara la gloria de su gracia. Fíjese, esa gracia, dice, nos hizo aceptos. No fue por lo que nosotros hicimos o hubiéramos hecho, sino por lo que Él hizo, que Él nos aceptó. Ve, esto quita toda confianza en el hombre, toda gloria se acaba, porque el hombre no tiene nada en qué gloriarse, porque Dios no me aceptó por nada de que yo hice, sino por su gracia. Note otra vez ahí en el versículo 6, nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Cristo. Y sigue diciendo, ¿en quién? En Cristo tenemos redención por su sangre. Esta mañana tomamos de la copa de la comunión, ¿verdad? Que representa esa sangre, la muerte de Cristo, donde Él derramó su sangre. Y tenemos redención, quiere decir que Él nos compró. La palabra redimir quiere decir comprar. Él nos compró. ¿Con qué nos compró? Con su sangre. Él nos compró, por eso le pertenecemos a Él. Por eso tú ya no eres Señor de tu vida. Cristo es Señor de tu vida. Si eres de Él. Ya no es que, bueno, voy a obedecer a Dios cuando pueda y cuando quiera. No. Dios elimine eso de nuestra mente. Nosotros estamos atados a nuestro Maestro. Y como le decía esta mañana, su tiempo, su talento, su tesoro le pertenece a Cristo, no te pertenece a ti ni a mí. Y perdí una oportunidad tremenda para decir amén. No te pertenece. No, pero es que yo quiero tiempo. No, mi tiempo es cómo puedo servir al Señor con mi tiempo. ¿Cómo puedo yo dar para la obra que Dios reveló para este mundo que se salve? ¿Cómo es que todo eso es parte de esta consideración de los hijos de Dios? Dice, en Él tenemos redención, Él nos compró con su sangre. Tenemos el perdón de nuestros pecados según, otra vez, las riquezas de su gracia, que hizo abundar la gracia para con nosotros en toda sabiduría y en toda inteligencia. Y note cuántas veces Pablo habla aquí de la gracia de Dios. Él proveyó, Él planeó esto con propósito para que todo esto fuera para nosotros los que creemos. Y ahora nosotros en este nuevo, en este reino en el cual estamos, en el cual hemos entrado a través de este nuevo nacimiento, Dios nos ha revelado, en el verso 6 y 7 nos dice la gracia, ¿verdad? Las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. ¿Para qué? Para que nosotros reconociéramos que no fue por lo que nosotros hicimos. Note el versículo 9, una vez más ahí en Efesios 1. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, en sí mismo, en su propia voluntad. Lo que a Él le dio placer, su propio propósito era que nosotros conociéramos el misterio de su voluntad. Dios quería que yo supiera lo que Él pensó de mí en Cristo. Y Él lo reveló para que nosotros lo supiéramos. Y luego en el versículo 10 nos dice que este misterio que Él nos dio a conocer de su voluntad era que Él reuniría todas las cosas en Cristo. ¿En quién? En el Mesías, en el ungido, en Jesucristo. Note, Él va a reunir todas las cosas. El centro del plan de Dios no es nada ni nadie más que Jesucristo. El centro del plan de Dios, donde Él va a reunir todas las cosas, es en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, Dios tiene un tiempo cuando Él va a hacer todo así. Así las que están en el cielo, en los cielos, como las que están, dijo, en la tierra. Todo lo que está en el propósito de Dios se va a reunir en Cristo. Y luego dice en el versículo 11, asimismo tuvimos herencia en Él, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas, según el designio, otra vez, ¿de qué? De su voluntad. Dios hace todo conforme a lo que a Él le place y lo que Él quiere, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Otra vez lo menciona, lo que dijo en el versículo 6, ¿verdad? Para alabanza de la gloria de su gracia. Aquí dice, y lo hizo todo esto a fin, o este es el propósito hacia el cual Dios nos lleva, de que seamos nosotros los que recibimos esta revelación del misterio de su voluntad. Dice, para que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que en Él tenemos ¿qué? Una herencia. Tenemos una participación en esta herencia, con el fin de que participando de ello, nosotros demos alabanza a la gloria de su gracia. ¿Ve? Está despertando nuestro entendimiento y nuestro corazón. Pablo dijo, quiero que entiendan, todo esto lo hizo Dios, para que considerándolo alabáramos la gracia que Él nos ha mostrado en Cristo. Y luego en el verso 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra vez menciona eso. 3 veces lo dice, en el verso 6, en el verso 12 y en el verso 14, para la alabanza de su gloria. No quiere que perdamos de mente por qué Dios hizo esto, para que Él recibiera la alabanza, para que Él recibiera toda la gloria. Y nos dice aquí que la herencia que tenemos, dice, recibimos nosotros un sello. ¿Cuál fue? El Espíritu Santo de la promesa, verso 13. Y el Espíritu Santo es las arras. Las arras es el depósito, si podemos decir aquí. Dios puso un depósito en nosotros de que la herencia que Él nos prometió es segura. ¿Ve cómo sé que voy a disfrutar de las glorias que Dios preparó para mí? Porque Dios me dio algo que me garantiza eso. ¿Y qué es? La presencia de su Santo Espíritu en mi vida. Y la presencia es el depósito de que Dios va a cumplir toda la herencia para sus hijos y les dio el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Nos selló. Por eso digo yo, nadie puede quitarte y sacarte de la mano de Dios. Si le perteneces a Él, le perteneces para siempre. Y Él te selló con el Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ello? Amén. Pablo, ¿verdad?, nos da un resumen de todo esto que acabamos de leer aquí. Vamos a, guarde su lugar ahí en Efesios, pero vamos a 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 9. Pablo le dice a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, le dice en el versículo 9 que Cristo, dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Veo otra vez, menciona el mismo propósito que habló ahí en Efesios. Conforme a su propósito, el suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el que Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Dice que ahora nosotros hemos recibido gracia, dice que nos fue dada en el versículo 9, antes de los tiempos, dice, de los siglos. O sea, antes de que nosotros estuviéramos aquí. ¿Por qué? Porque en el propósito de Dios, Dios quiso salvarte y ponerte en Cristo Jesús. Y eso debe de darnos a nosotros un agradecimiento de corazón genuino.
Pero dice, ahora se ha manifestado. ¿Cómo se manifestó? Aunque Dios planeó esto en la eternidad, ahora se ha manifestado por la aparición del Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Por eso Cristo dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, jamás morirá eternamente. La muerte no tiene poder sobre nosotros, porque Él nos ha revelado la inmortalidad, la vida eterna que ahora Él nos ha compartido en Cristo Jesús. Regresemos a Efesios capítulo 2. Pero dice, pastor, pero nosotros estábamos muertos, no estábamos buscando a Dios, no teníamos ningún interés en las cosas de Dios. Sí, yo veo hacia atrás en mi vida, aunque yo me crié en un hogar cristiano, yo no era cristiano en mi juventud. No me rebelé en contra de las cosas que mis padres me habían enseñado. ¿Por qué? Porque era un esclavo al pecado. Y Pablo recuerda a la iglesia en Éfeso, aquí en el capítulo 2, dice, Dios a ustedes les dio vida, y cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, o sea, les dio vida cuando estaban muertos. Habla de una resurrección espiritual. Y sabe que esta resurrección espiritual, a veces nosotros pensamos la resurrección viene cuando Cristo regrese y todos los muertos que están en los sepulcros, ¿verdad?, reciban su cuerpo nuevo. Sí, habrá esa resurrección, pero ha habido una resurrección ya en nosotros, en que estábamos muertos, era una realidad en el pecado, pero Él nos resucitó, dice, juntamente con Cristo. Y aquí Él dice, nosotros estábamos muertos, en los cuales anduvimos en otro tiempo, verso 2, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y cuántos se acuerdan de esos días? A ver, vea al que está a su lado y acuérdate. Acuérdate cuando andabas así. Andabas en el mundo, andabas llevado por la corriente, dice, de este mundo, nos arrastraba. No había nada que pudiéramos hacer, eso es lo que éramos. A veces nosotros vemos a gente que no conoce a Cristo y queremos que sean buenos y nos sorprendemos cuando hacen cosas que quizá nunca pensáramos que harían. Y por eso estaba hablando con una persona esta semana pasada y le estaba contando acerca de alguien en su familia, una persona que era hermano suyo, y dijo, y me hizo esto y esto y esto, y le dijo a mi esposa, ¿sabes? Yo nunca creí que mi hermano podría hacer esas cosas a alguien que es su pariente, su sangre. Y mi esposa le dijo, es que a veces nosotros pensamos que nuestros hermanos y nuestros familiares son mejores que lo que nosotros pensamos. Pero dice, la Biblia nos dice cómo es el hombre. El hombre es en su corazón depravado de corazón. Tócale lo que a él le corresponde y vas a ver cómo actúa. Y si no conoce a Cristo, está esclavo a esa depravación. Y dijo, tu hermano actuó como lo que es, pero a ti te sorprende porque es tu hermano y piensas bien de él y piensas que no, ¿cómo podría hacer eso a mí que soy su hermana? Dijo, porque la depravación de su corazón. Por eso la Biblia dice, el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Así que no te sorprendas cuando alguien que no conoce a Cristo actúa como pecador, porque eso es lo que es. Es un esclavo del pecado. Así éramos nosotros. Y Pablo dijo, nosotros andábamos en otro tiempo, acuérdate. Seguíamos la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo dijo, entre los cuales también todos nosotros, a ver, diga todos. Todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ve, cuando estábamos fuera de Cristo, en los deseos, y aquí está la explicación de la depravación del hombre. Los deseos de su propia naturaleza carnal. Los deseos carnales. Haciendo ¿qué? La voluntad de la carne. ¿Qué es la voluntad del hombre sin Cristo? Carnal. No puede hacer nada, solamente aquello que lo domina. Y dice, la voluntad de la carne hacíamos. ¿Y de los qué? No solamente hacíamos, pensábamos cómo hacer maldad. Pensábamos cómo, salir con la nuestra, si podemos decir así.
haciendo la voluntad de los pensamientos. Y luego Pablo dice, y esta es lo que Dios pensaba de nosotros. Éramos hijos por naturaleza. No pierdas esa expresión. Esa era nuestra naturaleza. Por naturaleza éramos ¿qué? Hijos de ira. O sea, hijos bajo el juicio divino de Dios. Y luego dice lo mismo que los demás. Todos nosotros éramos parte de esos, los demás. A veces pensamos, no, esto era otros. Pero Pablo dijo, nosotros éramos como todos los demás. Quiero que regresemos un momento. Ya se nos está yendo el tiempo, pero vamos a regresar al libro de Génesis, al capítulo 3. Pablo nos recuerda que éramos cautivos al pecado. ¿Y cómo explicamos nosotros la maldad del hombre hoy en día? La maldad del hombre, ¿verdad? La Biblia nos da claramente la razón. En el libro de Principios, el libro de Génesis, el capítulo 3, Dios creó al hombre, lo puso en el jardín del Edén, le dio toda la provisión y le dijo solamente una cosa, le prohibió, ese es el árbol que estaba en el centro del Edén. Le dijo, de ese árbol no puedes comer y el día que comieras de ese árbol ciertamente morirás. Y ellos disfrutaban de toda la provisión de Dios para su vida, para su sostén. Y la Biblia dice que ellos comieron de ese árbol. Y el Señor en su visita, como tenía por costumbre venir y caminar con ellos en el jardín, Dios le dice al hombre en el versículo 9, Génesis 3, 9, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y aquí en la desobediencia a Dios, en el pecado, comenzó esa idea de echarle la culpa a otros. Aquí lo vemos. Es algo natural. Yo no tengo la culpa. Fue la mujer que tú me diste. Fíjese, y Adán primero le echó la culpa ¿a quién? A Dios. La mujer que tú me diste por compañera, ella me dio del árbol. Yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer dijo, la serpiente. Adán le echó la culpa a Dios y ella dijo, pues ¿a quién le echó la culpa? Pues, a la serpiente. Me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Note, Dios maldice a la serpiente, pero solamente hace que el hombre y la mujer reciban las consecuencias de su desobediencia. No vemos donde Dios maldice a la mujer o maldice al hombre. Simplemente les dice, ahora van a recibir las consecuencias de la maldición que viene no solamente sobre el diablo, sino sobre toda la creación. En el verso 16, a la mujer le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, y con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En el verso 17 al 19, Dios le dice al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa.
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ve, ya no habrá esa provisión que continuamente estaba presente delante de ellos. Ahora te va a costar algo. Ahora tendrás que trabajar porque la tierra, dice el verso 18, te dará espinos y cardos y comerás plantas del campo y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y pues polvo eres y al polvo volverás. Dios maldice a la serpiente, la tierra es maldita por causa de la desobediencia de ellos, y Dios les dice, y ustedes van a recibir la consecuencia de esa maldición que vino sobre la tierra. Pero en el versículo 15, regrese conmigo ahí. Después de que Dios les da todo el panorama del sufrimiento que va a venir, Dios aquí les da el inicio de una buena nueva. Note, Dios no los sacó del jardín rechazándolos para siempre. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan desde el principio. Y aunque ellos desobedecieron y cayeron, Dios aquí les anuncia las buenas nuevas de la gracia suya. Note, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Note esa expresión, pondré, yo pondré. Dios toma entonces aquí, se encarga de abogar por aquellos que han desobedecido. Yo voy a poner esta enemistad entre ti y la mujer. Y luego dice, entre tu simiente y la simiente suya. O sea que la serpiente va a tener también que una serpiente. Pero no van a ser serpientes físicas solamente, sino está hablando de aquellos descendientes que vendrán, ¿verdad? Del cual Él será el padre de ellos. Y Dios dice, yo pondré esta enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Y qué es la hostilidad? ¿Qué es esta enemistad de la cual Dios habla aquí? Es la verdad. Todos digan la verdad. Jesús dijo, los enemigos de su casa serán aquellos, o los enemigos, ¿verdad?, del hombre serán aquellos de su propia casa. Va a haber una enemistad. ¿Y qué es la enemistad? Jesús dijo, yo traigo una espada. Esa espada es la verdad que divide entre la mentira y la verdad. Y Jesús dijo, en la misma casa habrá oposición, habrá hostilidad. ¿A qué? A la verdad que Él trae. ¿Ve? La madre entre la hija, el hijo entre el hijo, la nuera entre la suegra, habrá esa hostilidad. Yo he traído, Cristo dijo, esa espada de división. Vemos en la vida de Jesús que Él peleó, Él experimentó esta enemistad. Él experimentó esta hostilidad con aquellos que Él identificaba que eran, ¿qué? Los hijos del diablo. Dijo, ustedes no me aman a mí, no me quieren a mí, ¿por qué? Porque ustedes son de su padre el diablo. ¿Quién eran? La simiente de la serpiente. Y Jesús está enfrentando esta enemistad cuando Él estuvo aquí sobre la tierra llevando adelante su ministerio. Pero aquí en el versículo 15 vemos también que el Señor dice que la simiente de la mujer, dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habla aquí entonces de algo que viene. Y aquí vemos un ejemplo de lo que Pedro dijo, los profetas indagaban, escribían ellos de cosas que a veces no entendían si era para ellos o era para quién era. Pero Pedro dijo, esto fue escrito para nosotros, para que nosotros, ¿verdad?, recibiéramos esta revelación. Y aquí vemos en este versículo 15, en el mero principio, cuando ellos pecan contra Dios, no vemos a Dios simplemente rechazarlos, echarlos fuera del Edén, sino que Él los envía, pero con una promesa de gracia que vendrá en el futuro. Y aquí dice que la simiente que vendrá de la mujer, vendrá ¿a qué? A herir la cabeza
de la serpiente y aquella obra que Él hizo aquí en el jardín del Edén de dividir de Dios, de separar de Dios a aquellos a quien Él había creado para bendecirlos. Dios quebraría por medio de este liberador, por medio de esta simiente de la mujer. Él liberaría aquella alianza maligna que había atrapado a Adán y a Eva. ¿Y quién era ese? Leímos ahí en el capítulo 2 de Efesios. Era el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Era Satanás, era la serpiente que engañó a Adán y a Eva, por la cual él ahora domina sobre toda la tierra, aquellos que no conocen al Salvador. Y en Gálatas capítulo 4, en el Nuevo Testamento, Pablo dice en el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y note la expresión, nacido de mujer. Aleluya. La simiente que Dios le prometió. Aquellos que pecaron en contra de Él en el principio, nuestros padres, Adán y Eva. Sí los echó del jardín. Sí les dijo, todo esto vendrá. Pero con esperanza les dijo, yo les enviaré uno. Nacido de mujer, que destruirá aquella alianza maligna que teníamos con nuestro padre, el diablo, que dominaba nuestra vida. Le doy gracias a Dios que no nos dejó solos. Pablo dijo en el cumplimiento del tiempo, gracias. Dios envió a su Hijo. El misterio revelado. Gracias, Señor. Nos revelaste las inescrutables riquezas que tu Hijo traería para nosotros. Los que no merecíamos nada sino ser eternamente echados del jardín de tu presencia. Pero gracias, Señor, porque en tu plan de gracia tú preparaste a ese Salvador que a través de miles de años anunciaste por tus profetas y que ahora ha sido manifestado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo dice, en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos lo que Él había planeado antes de la fundación del mundo, que fuéramos hijos adoptados suyos, para que ahora en el tiempo recibiéramos la adopción de hijos. En la historia leemos
de este hombre llamado Cristo, que aún hasta los historiadores seculares escriben de él. Este fue el Salvador, el que iba a redimir al pueblo de la autoridad satánica. En 1 de Juan 3:8, Juan dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto es lo que Dios dijo a Adán y a Eva en el principio: la simiente de la mujer, ¿verdad? Él aplastará, él destruirá la cabeza de la serpiente. Todo lo que la serpiente trajo al mundo en la desobediencia de nuestros padres, dijo el Redentor Cristo, él lo haría de nuevo. Y no perdamos de luz aquí que en Génesis él revela estas dos simientes: la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Recordemos que Herodes trató de destruir la simiente de la mujer. Cuando los reyes magos se regresaron a su tierra y no le dieron el informe de que Jesús había nacido, se enojó, dice la Biblia. Se enojó tanto que como rey él mandó a destruir a todo el niño, ¿verdad?, que tuviera 2 años o menos, según el tiempo cuando habían estado ahí los reyes magos. Y él destruyó a estos niños porque quería destruir la simiente de la mujer. Pero Dios tenía este propósito, este plan propuesto desde la eternidad para salvar a la humanidad. Aquellos que nosotros que estábamos, como dijo Pablo, cuando estábamos en pecados, como los demás. Pero dice aquí en Efesios, si regresa ahí en el capítulo 4, perdón, el capítulo 2. Dice que éramos hijos de ira por naturaleza, verso 4, pero Dios, todos digan, pero Dios. Dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Acuérdense, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos para alabanza de la gloria de su gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ve, lo hizo todo esto, ¿por qué? Por gracia, para que nosotros fuéramos para la alabanza de su gloria. Reconozcamos esta mañana que Él lo hizo porque nos amó antes de la fundación del mundo. Y si tú reconoces esto esta mañana, debes estar agradecido con Él por todo lo que Él ha hecho. Si tú todavía no conoces a Cristo, quizá esta mañana estás viendo este sermón por primera vez y no reconoces que estás alejado de Cristo, estás alejado de Dios, que no puedes entrar al reino de Dios sin el perdón de tu pecado, el cual Dios ha provisto a través de la expiación de su Hijo Jesucristo. Y solo poniendo tu confianza plena en Jesús podrás tener la esperanza de vida eterna. Yo te reto esta mañana a que le pidas que Él abra tu corazón para recibir lo que has oído. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquel que escucha esta mañana, estando presente aquí en este centro de adoración o viendo, Señor, por el internet, yo te pido que ahí donde ellos están puedan clamar a ti, que tu gran misericordia pueda abrir el corazón, los ojos y los oídos espirituales de aquellos que escuchan esta mañana lo que tú has revelado, que a través de tu Hijo tú has provisto, Señor, la solución a la miseria de la humanidad,
en la esclavitud al pecado. Yo te pido, Señor, que ahí donde ellos están puedan clamar a ti. Al realizar, estoy alejado de Dios. Mis pecados me van a condenar ciertamente. Pero, Señor, que al realizar esto, que tú has planeado un plan de salvación desde el principio, ellos puedan decir, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Ven a mi corazón, sálvame, transforma mi vida. Haz, Padre, esa obra que solo tú puedes hacer. Todo aquel que escucha esta mañana y todo aquel que está aquí en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y a ti te damos toda la gloria y la honra. Y alabamos, Señor, la gracia que tú nos has demostrado en este día y que nos mostrarás por la eternidad. En el nombre de Jesús, sé glorificado este día. Amén y amén.